Muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis venido a la biblioteca, sobre todo en esta tarde, que ya sabéis que tenemos una programación por parte del Mundial del Fútbol y bueno, pues seguramente hay gente que se ha quedado viendo el partido. Así que, pero bueno, yo agradezco a todas vosotras que sois mayoritariamente y que forman parte de algunos de nuestros clubes de lectura, que se han leído vuestras obras y que bueno, pues estarán dispuestas a mantener un diálogo con el privilegio que tenemos esta tarde de contar con vuestra presencia. También hay público en general que no forma parte del club de lectura, los cuales les agradezco muy encarecidamente que que nos acompañen esta tarde. Bueno, ya me voy a sentar. Estamos aquí un poquito estrechos porque tenemos aquí nuestro escenario es un poquito escaso. Pero bueno, en primer lugar, daros las gracias a los cuatro. Los voy a nombrar: Jerónimo Tristante, Manuel Moyano, Ana Vallabriga y Paco López. Mira, os habéis puesto justo en el orden que os tengo. Les damos las gracias por venir a Albacete, ellos vienen de Murcia, y entonces les damos las gracias por hacer estos encuentros literarios que son promovidos por la Biblioteca Regional de Murcia, que me han pedido que les disculpemos porque iban a venir, pero al final les ha surgido en la agenda otra cosa de última hora y no se han podido acercar ni el director de la biblioteca que pensaba venir, ni la persona encargada un poco que coordina estas actividades, que ha Caridad Montero, pues se han tenido que disculpar esta mañana, además que esta tarde no podían acercarse a Albacete. Pero bueno, que agradecemos a la Biblioteca Regional de Murcia el que haya promovido y que promueva estos encuentros literarios, estas quedadas literarias, como ellas y como ellos los llaman. Allí sé que lo habéis hecho ya en alguna otra localidad, con lo cual, bueno, estamos muy contentos de que pensar en un Albacete, ya como somos vecinos, pues está muy bien que nos conozcamos y a algunos de nosotros conocemos más, otros menos, que estamos encantados con la obra de los cuatro. Mi compañera Chabrello, que es lo que vamos a hacer ese diálogo con vosotros, estamos abrumadas porque de verdad que nos han encantado vuestras obras y creo que para la ciudad de Albacete es todo un privilegio que los sepamos aquí. La verdad que muchísimas gracias. Aprovecho también, ahora que tenemos aquí también a Eloy, que es escritor novelista de Albacete, y me ha dicho, ¿por qué no lo hacemos con escritores de Albacete? No, pues llevas razón. Pues mira, esto nos va a servir también un poco de aplicación. Con novelistas, sí, porque poetas es verdad que tenemos muchos y muy buenos. Pero con novelistas, que también tenemos muchos y muy buenos, pues mira, esto es un acicate, aprendemos de Murcia, que hacen cosas muy buenas y muy bien hechas, y mira, pues podemos hacerlo nosotros. Ya hablaré con la Biblioteca Regional de Murcia para llevar a novelistas de Albacete. Bueno, pues eso, sencillamente quería daros las gracias. También aprovecho para, aunque se lo he mandado por escrito de que no van a venir, felicitar a la Biblioteca Regional de Murcia porque les han dado un premio esta semana, el premio Liber del Gremio de Editores de España. El premio de este año pues ha recaído en la Biblioteca Regional de Murcia. Entonces, que es un premio a la mejor iniciativa en el fomento de la lectura en bibliotecas públicas. Yo públicamente le doy la enhorabuena, aunque ya se lo he mandado por escrito, ya que me he enterado esta mañana que no iban a poder venir. Entonces, bueno, y también quiero dar las gracias, además del público, a los integrantes de algunos de nuestros clubes de lectura. Muchísimas gracias por venir, que os habéis leído las obras y que además sois unas lectoras y lectores con muchísimos años de trayectoria en el club de lectura, que sabéis muchísimo. Y ya veréis, el nivel que tienen a mí me dejan impactada. Entonces, en especial el agradecimiento para los clubes El Eco de la Lectura, Rosa Rosae, Matinal y Parnaso, que sois los 4 clubes de todos los que tenemos que habéis acogido esta iniciativa y que os habéis leído obras de estos 4 escritores que tenemos esta tarde en Albacete. Entonces, os cuento si queréis un poquito en qué va a consistir. Ahora vamos a hacer la presentación brevemente, entre Charo y yo, de los 4 para ponerlos un poco en contexto, quién es cada uno, de dónde vienen las obras más o menos, un poquito para, ya digo, poner en contexto a cada uno de nuestros invitados de esta tarde, y luego ya mantendremos un diálogo. Empezaremos preguntando algunas preguntas para los 4.
Y luego, pues eso, me gustaría que todas las componentes de los clubes, pues todo lo que les haya surgido en la lectura de vuestras obras, pues seguramente podéis iluminarnos. Y luego, por supuesto, quiero que sea algo abierto, o sea, que todo el mundo no os cortéis nada en preguntar, igual que vosotros, en hablar lo que consideréis. O sea, que de todas formas ya me han dicho mis compañeras, mis colegas de la Biblioteca Regional de Murcia, que va a ser una tarde muy divertida porque tenéis muchas cosas que contar y además muy amenas, con lo cual a mí y yo me lo creo porque leyendo vuestros libros, pues sí, creo que va a ser una tarde bastante entretenida y bastante instructiva, y aprenderemos mucho de vosotros cuatro y gracias por venir. Yo voy a empezar así a mi izquierda. Yo empezaré presentando a Jerónimo Tristante y a Manuel Moyano, que los tengo aquí a mi lado, y luego voy a Charo, a Paco López Mengual y a Ana Vallabriga. Empiezo por Jerónimo. Naciste en Murcia, no voy a decir el año. Dilo. Cumplí 57 la semana. Es joven. También es utilizado bueno, te llamas Jerónimo Salmerón Cristante, pero a veces al principio pusiste el nombre de Jesús Salmerón. Naciste en Murcia, como decía, estudiaste la carrera de Biología en la Universidad de Murcia. Yo también estudié en Murcia, es un pequeño paréntesis que, bueno, que no tenga mucha importancia, pero bueno, yo no soy de Albacete, pero estudié en Murcia cuando todavía no existía la Universidad de Castilla-La Mancha y tengo un gratísimo recuerdo de los 5 años que pasé en Murcia estudiando filología. Entonces, la verdad es que la Universidad de Murcia para mí tiene un bonito recuerdo. Y compagina en la actualidad su carrera literaria con la docencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cañada de las Heras en Modernidad de Segura. Tras la publicación del libro de poemas Amanece en Verde en 2001 sale a la luz tu primera novela, que es Crónica de Jofré. Pero lo conocemos sobre todo, la gran parte de la población española, por una saga de novelas con un protagonista muy conocido, que era el detective Víctor Ros. Empezaste la saga en el 2006 con El misterio de la Casa Aranda. Si ves que alguna cosa no he ido sacando de aquí y allá, que es la primera novela de esta exitosa saga, ambientada en el siglo XIX, tema muy interesante, que lo hablaremos, el tema del XIX, a la que siguieron El caso de la viuda negra, El enigma de la calle Calabria, La última noche de Víctor Ros, que es una de las que hemos leído en los clubes de lectura, Víctor Ros y el gran robo del oro español, y Víctor Ros y los secretos de Ultramar. Y en 2015 es cuando se convirtió en serie de televisión, que tuvo muchísimo éxito. Bueno, las novelas, que suelen situarse en el género de suspense y policíaco, tanto con ambientación histórica como contemporánea, y también desde la Guerra Civil, ahora las veremos, ambientadas en la Guerra Civil, se caracteriza por su rigurosa documentación histórica y la afinada ambientación de situaciones y personajes, que en las novelas que hemos leído la verdad es que lo hemos podido comprobar. Yo he leído en alguna entrevista tuya que tu serie de novelas protagonizadas por Víctor Ros, pues que son un reflejo por tu admiración a Conan Doyle y el folletín decimonónico, eso ya un poco lo comentaremos más adelante. Y la figura, claro, y bueno, pues hay un paralelismo entre la figura de tu detective y Sherlock Holmes. Luego también tienes, como he comentado, novelas ambientadas en la Guerra Civil, como son El rojo en el azul, El valle de las sombras y 36. En 2017 ganó el Premio Nacional de Sevilla con su novela Nunca es tarde, que es un thriller contemporáneo ambientado en el Pirineo aragonés. Y otras obras tuyas son El tesoro de los nefareos, 1969, un extraño caso de asesinato y corrupción en el año en que el hombre llegó a la luna. Secretos, que obtuvo en 2018 el Premio Logroño de Novela, y Pamfleten, que es Premio de Novela Policía Nacional. Tu obra ha sido traducida al italiano, francés y polaco. Tu último libro, que se titula 1973, que es del año pasado, que viniste además a presentarlo aquí hace unos meses, en marzo. Sí, con Lola. Con Lola Peñero, efectivamente, aquí en la Librería Popular. Sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias por venir de nuevo al Albacete. Eso significa que no te tratamos muy mal cuando viniste. No sé si has venido más veces al Albacete, a presentaciones. Sí, bueno, viví aquí. Ah, viviste aquí. Bueno, viví cuando
A ver, mi exmujer aprobó aquí, entonces ella se vino a Albacete, estaba en el año de prácticas, y yo debuté en la docencia, me llamaron a hacer una sustitución en Yecla, y entonces pues iba desde aquí a Yecla. Y entonces estuve aquí unos 3 meses, en el Paleolítico Superior. Iba de aquí a Yecla por una carretera, me daba el sol, y pasaban las perdices, y no me un capullo, digo, me voy a matar. Y me gustó vivir aquí, me pasé muy bien. Sí, la verdad es que bueno, es una ciudad muy, muy hospitalaria. También me he venido mucho en mi época de visitador médico y hacíamos algunas reuniones aquí de ciclo nosotros, que eran entrenamientos y lo pasábamos muy bien. Bueno, hay muy buenos restaurantes. Sí, no, la verdad, la gastronomía en Albacete, bares, restaurantes, hay muchísimos, eso es verdad. Así que pues nada, eso, muchísimas gracias por venir de nuevo a Albacete y luego si quieres nos comentas algo de tu novela, de tu última novela. También escribes artículos para el periódico La Verdad de Murcia. Bueno, lo he dejado. Ah, lo has dejado. No, lo que no me acordaba yo es que no sabía que todavía existía La Verdad de Murcia, porque estaba aquí La Verdad de Albacete, La Verdad de Albacete, ¿verdad? Desapareció y no sabía que se mantendría, porque nada más todavía La Verdad de Murcia. Más fuerte de los y bueno, y este no ha sido pregonero de la Semana Santa de Murcia. Seguro lo habéis visto en la prensa. Bueno, la Semana Santa también es muy, muy importante en Murcia, con los alcillos. Entonces, bueno, pues eso, muchísimas gracias. Es un poco hacerte esta... Creo que Manuel, tú también escribes, ¿has escrito La Verdad? Sí, he escrito reseñas de periódicos y la opinión, sí. También lo dejé. También es bueno, eso... No quiero preguntar el por qué, no quiero preguntar el por qué. Yo A ver, yo me meto, yo hago análisis político, entonces pues, obviamente pues he dejado de hacerlo. Sí, no, claro. Y tú has hecho cosas digamos, más literarias, igual que Paco más constructivas. Pero yo que me meto ahí en la carnicería, pues como comprenderás, estás comentando. ¿Cómo está la situación es mejor? Sí. No, Ponerse es que así si un lado cuento lo y- que está pasando, dicen que soy un facha, digo, pues a tomar por culo. Pero ¿qué voy a contar? Hey, pues si han salido las pollas, pues tengo que hablar de las pollas. Conclusión, que ya me cansé. Muy bien. Bueno, pues ahora os voy a contar algunas pinceladas también de Manuel Moyano. Tú naciste en Córdoba, también tienes unos años. 62 exactamente. Yo Ah, mira, lo mismo que yo, lo mismo que yo, desde 63, yo soy del 64. No tengo ningún problema. Bueno, pasaste tu infancia y adolescencia en Barcelona y luego volviste a Córdoba para cursar la licenciatura de Ingeniería Agronómica, Ajá. profesión que te llevó a las tierras murcianas, Es precisamente. murciano. Sí, ya vi, porque desde 1991 resides en Molina de Segura, ¿no? Que trabajas en el área de cultura del ayuntamiento. Sí. Claro, calidad. Con lo cual, bueno, estáis, los dos sois vecinos. Bueno, Sí, también, los tres, también los más con los Somos tres, los tres efectivamente. autores del meteorito. Luego lo contamos. Ahora después me lo Son contáis, muy muy chulos, interesante, son. muy interesante. Bueno, con tu primer libro, El amigo de Kafka, tuviste en el año 2002 el premio Tigre Juan a la mejor obra narrativa publicada en España, siendo elegido por el periódico El Mundo como uno de los 10 mejores debutantes del año. Otra novela, la siguiente, La coartada del diablo, te valió el premio Tristana de novela fantástica en el 2006, cuyos derechos fueron vendidos al cine para ser adaptada por Pedro Olea. ¿Al final se hizo la película? ¿No se hizo? No, ¿O se porque he estado buscando información pero no he visto? Se abortó. Se llegó lejos en el proceso, pero no Al hasta final no el llegó. No. Cosa que en el cine no es infrecuente. No, Ya, efectivamente, lo normal es que no lleguen. Es raro que lleguen. Sí. Después, otra de sus novelas, de tus novelas, vamos, El Imperio de Yegorov, fue finalista. Fantástica, ¿no? Porque fue finalista de. Que yo la he leído estos días y tengo que decirlo. Fue finalista del premio RAL del 2014 y premio Celsius de la Semana Santa Negra de Gijón, siendo una obra muy. Semana Ay, Negra. perdón, no, se lo tenía, pero yo ya me estaba con la Semana Santa.
Escucha, si te oyen a mí por los rojos pesos de Semana Santa. Yo ya me he liado. Vale. Estaba pensando en la Semana Santa de Murcia, Semana La Negra. Semana Negra de Murcia. Siendo una obra muy aclamada, pues, ¿verdad? Por la audacia y la creatividad, que bueno, ya lo hablaremos ahora después. Otras novelas publicadas por ti son La Agenda Negra, El Abismo Verde, La Hipótesis Saint-Germain, que es Premio Carolina Coronado en 2017, Los Reinos de Otrora, y la última novela, que se llama El Mundo Acabará en Viernes, que es del 2025, que vas a presentar mañana en la Librería Popular. Sí, cuña publicitaria. Mañana No, puedes hacerlo. en la librería popular a las 7 de la tarde. O sea, que te me queda presenta- dormir, ¿no? Me quedo dormido. Me presentará Eloy Cebrián. Que lo tenemos aquí. Entonces, bueno, pues también si quieres nos das algunas pinceladas y si no lo dejas para mañana, en el capítulo 2 de tu estancia en Albacete. Y también has publicado, porque empezaste escribiendo también colecciones de relatos como El Oro Celeste, El Experimento Volver, que también en 2008 fue Premio Libro del Año de la región de Murcia. Así como el libro de microrrelatos Teatro de Ceniza y la versión de Judas, que está del 2024. Figurando piezas de todas estas obras en las principales antologías recientes de cuentos de nuestro país. Eres autor también del volumen misceláneo La Memoria de la Especie y de una trilogía sobre antropología, muy interesante. El tema de la antropología ahora lo destacaremos porque he visto que en bastantes de tus obras lo utilizas o lo tratas. Tienes una trilogía, como decía, sobre antropología, que mezcla narrativa y ensayo, sobre la región de Murcia, Galería de Apátridas, El Lobo de Periago y Dietario Mágico. También tienes publicados libros de viaje, como son Travesía Americana, 2013, donde narras un viaje en familia de una costa a otra de los Estados Unidos. Cuadernos de Tierra, del año 2020, que recoges más de 500 kilómetros a pie por el sureste de la península ibérica. Y La Frontera Interior, del 2022, sobre un viaje por Sierra Morena. También has escrito novelas para niños, Aventuras del piloto Rufus y La colina del árbol hueco, y 3 guías de senderismo en colaboración con Juan Antonio Moya, Tierras Altas de Abanilla, Fortuna y Molina de Segura, La Vereda Real y La Vereda de Poniente. Eres un autor muy, muy polifacético. Eso ya ahora nos contarás un poco. Eres autor también de reseñas y artículos para los diarios La Verdad y La Opinión de Murcia, así como para las revistas El Kraken, El Coloquio de los Perros y Entre Líneas. Y también tus ensayos, o algunos, están recogidos en libros como 90 libros y un film y Mamíferos que escriben. Y también, para terminar, impartes talleres sobre escritura de relatos en la Universidad de Murcia. No sé si sigues o los impartías. ¿En la Facultad de Letras o en donde yo estoy? Sí, era el edificio de la Facultad de Letras. El edificio de la Facultad de Letras. Bueno, pues ya hemos hecho un poco la semblanza rápida de los dos autores que están aquí a mi lado y ahora Charo pues va a hacer la semblanza de Paco y de Ana. Os quiero dar las gracias a todos por venir a Albacete y hacernos partícipes de vuestras obras, que son maravillosas. Así que, sin más, empezar a hablar un poco de Ana. Que Ana Vallabriga, naciste en un pueblecito de Huesca. Eres muy joven. No voy a decir nada, pero eres muy joven. Depende con qué compares, sí. Eres licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y has desarrollado tu carrera profesional en el ámbito de la literatura y la escritura de guiones cinematográficos. Yo tengo aquí que en 2006 montaste tu propia productora junto a tu marido o pareja, David Zaplana, que se denominaba a la deriva. Sí, bueno, es un periodo, sí. Es un periodo, y has recibido diversos premios por tus trabajos audiovisuales importantes. En cuanto a la literatura, has escrito 9 novelas junto a David Zaplana. Es una escritura a 4 manos, por decir así, ¿no? Todas vuestras novelas están hechas por los dos. Hasta ahora. Hasta ahora, bueno, de aquí en adelante. La primera es Tras el Sol de Cartagena, que se publicó en 2007.
En 2010 llegó Morbo Gótico. Con Ningún escocés verdadero ganasteis el premio literario Amazon de 2016. En 2017 publicasteis La paradoja del bibliotecario ciego. Y en 2018 Soy Ross Black. En 2021 publicasteis La profecía del desierto y en 2022 El deseo eterno, que es ganadora del certamen de novela Auguste Dupin, no sé si decirlo en francés, Auguste Dupin. La ley del hambre se publicó en 2023 y este año, en 2025, ha salido vuestra última obra, que es Aramá. Los géneros que cultiva son la novela negra, la novela de aventuras, el misterio y el thriller. Y como divulgadora, que creo que es un papel muy importante, colabora con la revista digital Zenda con la sección de vídeos sobre novela negra y policíaca, la que se titula La gota de sangre. Además diriges el podcast de entrevistas Un día de libros y el podcast sobre crímenes reales sin ficción. Este último para la editorial Al Revés. Y yo tenía aquí que habías colaborado con La Verdad de Murcia y has sido miembro del Festival de Cartagena. Pues muchas gracias. Y ahora seguimos con Paco López Mengual. Nacido en Molina de Segura. ¿Soy el mayor de todos? Sí, en un año estupendo, es el mismo año que nací yo, por eso te lo digo, así que es estupendo. Nace en el seno de una familia de comerciantes y tras cursar estudios de magisterio en la Universidad de Murcia se incorpora al negocio familiar. En la actualidad regenta una mercería en su ciudad natal, actividad que compagina con su labor literaria. Yo pienso que esto te dará muchas ideas, ¿no? Porque ahí el trato con el público... Es el balcón desde donde mira el mundo, el mostrador. Según lo que yo he estado consultando, ponen que eres un autor tardío, porque empezaste a escribir sobre los 40 años, ¿no? Claro, ¿no? Su primera novela, La memoria del barro, apareció publicada en 2005. Desde entonces su actividad literaria ha sido muy fructífera. Has escrito muchísimo, lo que yo tengo aquí. Su obra es, además, tu obra es lectura para los estudiantes de varios centros de secundaria y ha sido traducida al portugués. Aunque la actividad literaria se centra principalmente en la novela, también has escrito relatos cortos. Colaboras como articulista literario en la revista digital Editanet, eso está bien, sí, y en el periódico La Opinión, donde escribe diariamente una columna bajo el título La vida en un pósito, que me encanta. Él es colaborador de la emisora de radio Tader FM y de la cadena de televisión Canal 8. Has publicado novelas como La memoria del barro, El mapa de un crimen, El último barco América, Maldito chino, El graffiti del Cid, Ejecutar a Otto Mayer y yo, Don Juan Manuel, y 5 libros de relatos: La mansión de los mutantes, La pistola de Hilarito, Un paseo literario por calles de Murcia, Crónicas y romances. Y de Murcia, Crónicas y romances de Murcia, Cuentos de misterio para jóvenes valientes e historias de mostrador. Tienes 2 libros de viajes, Recuerdos de Lisboa y Unos días en París, y relatos infantiles, Te cuento un cuento, El viaje del gusano Susano, y bueno, y eres colaborador de medios de comunicación, claro, y eres autor también de obras de teatro. La entrega de Mulinar Asica y El Malnacido. Y además, una cosa que habéis aquí
dado a conocer el miembro de la asociación La Molineta Literaria y de la muy leal y noble Orden del Meteorito de Molina de Segura. Los tres miembros de la No lo orden. tenéis que contar. Que no es cualquier cosa. No lo tenéis, estamos aquí una curiosidad. Bueno, pues si queréis ya para abrir un poco, a mí se me ocurre decir, bueno, tantos autores de Murcia o relacionados con Murcia y más de Molina de Segura. Se puede hablar de una escuela literaria directamente, iba a decir de Molina de Segura, pero bueno, tenemos a Ana que no tiene Vengo aquí vinculación, a pero defender el sí reducto de Cartagena, efectivamente. también se escribe. Ahora la tenemos como responsable. Que se podría hablar casi de una generación de escritores murcianos. Cuéntalo tú, cuéntalo. El meteorito. Por el meteorito. Ah, pues cuéntanos Cuéntalo, lo del meteorito. Partamos con lo del por favor. meteorito para Sí, situar un por poco. favor. Resulta que en el pueblo donde yo nací, Molina de Segura, porque soy el único de los tres que tiene los 8 apellidos molineros, son forasteros. En el pueblo donde vivimos los tres, Ana no, Ana es cartagenera, cayó en 1858 un meteorito. El meteorito que cayó allí en Molina de Segura no fue un meteorito normal y corriente, sino que ha sido el mayor meteorito que jamás haya caído en la península ibérica. Pesaba 144 kilos al caer. Esa noche, cuentan las crónicas, que un gran Era pedrusco, Nochebuena. y además era la Nochebuena de 1858. Alguna gente lo confundió con la estrella de Belén y pensaba que nacía de pero después llegó esa noche, pues un gran pedruco, rodeado de una bola de fuego, atravesó el cielo del pueblo a una velocidad de vértigo, pasó rozando la torre de la iglesia, estuvo a punto de derribarla y se estrelló en la afuera, provocando un temblor de tierra al impactar contra el suelo y un cráter donde el pedrusco se quedó incrustado. Unos días después, nuestros antepasados descubren que un trozo de otro planeta le había caído prácticamente sobre sus cabezas. Por la importancia geológica que tenía el meteorito, llegaron unos científicos de Madrid, lo subieron a un carro, aún no se habían inventado los camiones, y tirado con mulas, lo llevaron a Madrid. Actualmente es el que preside la sala de meteoritos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Lo podéis donde ver, ponen. lo podéis ver. El meteorito más grande caído en España, Molina de Segura, Murcia, 1858. Allí nos olvidamos del meteorito, pero ahora resulta que empiezan a salir escritores por todos sitios. Somos, según dicen las estadísticas, el pueblo de España con mayor número de escritores y escritoras en relación al número de población. En estos momentos somos veintitantos o 30 ya, ¿no?, los vecinos del pueblo que están publicando sus trabajos en editoriales de rango nacional, siendo traducidos a otras lenguas. ¿Por qué ocurre esto aquí en un pueblo de Murcia, en el pueblo del mundo? Porque hay que decir, que eso lo dice siempre Paco, que en Murcia a lo que llegaba la gente que escribía era intentar que le publicaran en la editora regional. Y Paco decía, había una especie de barrera invisible a la altura de Yin, hacía que los escritores murcianos no se. Y ahí dio la casualidad de que varios, nosotros, nuestra generación, pues coincidimos en que empezamos a publicar todo Sí, fue Marta en Zafrilla. editoriales nacionales. Fue Marta Zafrilla, una escritora, Amiga vive en nuestra. Molina, premio Gran Angular de literatura juvenil, y ella empieza a investigar el tema de por qué hay tanta gente escribiendo y defiende que del cráter que formara el meteorito al caer, donde se quedó incrustado, ahora, tantos años después, está emanando una sustancia invisible, una especie de gas que se extiende por el pueblo y que aquí lo respira. La radioactividad. Ese es el motivo de que haya tanta gente escribiendo y de que algunos seamos muy tardíos, porque yo tengo una mercería, yo estaba allí en mi mercería con mis botones y mi cinta, y un día al bajar la persiana, algo me hizo irme a mi casa, sentarme delante de un ordenador y me puse a escribir. Pero es que a vosotros os ha ocurrido algo Pero similar. luego ahí hay que reconocer esto, el tema de muchas veces de las autoridades y de las cosas públicas que ayudan a estas cosas, a estos temas. La concejala con la que trabajaba Manolo tiene un equipo de gente muy buena, Marta soltó la idea de la radioactividad y rápidamente ellos se lo propusieron a la concejala y la concejala lo compró y entonces dijeron vamos a hacer los escritores del meteorito y entonces claro, tenemos una placa nosotros en el parque de la compañía donde ponen el mercado los sábados, que a veces se nos hacen pipí los y entonces tenemos como en Hollywood, o sea, tenemos unas placas allí,
pero escucha que eso salió hasta en el país. El paseo de las El letras. paseo de las letras, eso fue un hit, una de la corte, que la Concejalía de Cultura estuvieron muy avispados y fíjate que con 4 cositas, una historia, lo del meteorito y tal, la coincidencia que muchos escritores pues sacaron petróleo de eso y fue una cosa muy bonita. No, pues una historia Salió muy en todos los medios literaria. O nacionales. sea, es una historia muy literaria. Sí, ya ha habido una ampliación. Sí, sí, bueno, el problema es que se pusieron 10 placas, estábamos nosotros 3 y otros 7, y automáticamente la gente que no estaba ahí empezó a gruñir. Hubo una ampliación, se pusieron otras 6, sigue habiendo gente que gruñe. Es que hay criterios. Es que, a ver, yo lo Es que no basta, es que ¿no? yo no me quiero meter en ese charco, pero es que el tema de ser escritor es un tema, yo que llevo 25 años escribiendo profesionalmente, y yo no digo que soy escritor, digo yo pues soy cuentacuentos, escribo novelas, Público y o sea, tenemos un poquito de humildad, porque además somos escritores pues hasta las 7 novelas, porque a lo mejor la próxima ya ni nos quieren editar. Y gente que ha escrito una redacción para una manualidad en su pueblo, dice, yo soy escritor, digo, pero es como cuando yo jugaba al pádel, que me retiré por lesión, como si yo digo, es que soy jugador de pádel, digo, pero a mí me pagan por ir a jugar al pádel pro turno, pues soy aficionado al pádel. Que claro, esos movimientos que dices tú, yo creo que vienen a veces de No es lo mismo ser escritor que escribir, no es lo mismo. puedes ser O sea, uno aficionado puede, claro, a escribir, puedes ser que aficionado te a vayas otros haciendo una pinitos, carrerica y que ya eso. tenga el lector. Yo creo que escritor es el que tiene el lector. Sí, El y que que no, ya pues, tiene cierto reconocimiento por su calidad. pero es lo que dice. Uno se lo tiene que ganar. Claro, pero que ya, pues imagínate. Y Ana, cuando le llega la radioactividad, A ella no le No, llega. no, ella- Ella Yo escribe soy aquí el por talento. reducto galo, o sea, yo digo, me Ana han escribe invitado por porque soy mujer. talento, No, me han talento invitado de- porque no soy de Molinas. Por cierto, queremos pedir disculpas por el retraso, pero es que veníamos con tiempo y nos ha pillado un atasco a la altura de Amarán, que íbamos a 10 por hora, nos han sacado de la autovía que estaba cortada, y hemos dado una vuelta por conociendo un poco la región y luego ya como cuando coge el ave por Alicante. Sí, efectivamente, hay que dar más vueltas. Bueno, pues la verdad es que el comienzo ha sido muy interesante, es decir, ya sabemos, porque yo tenía ahí, digo, esto tiene que pasar algo, tiene que haber algo, porque claro, tantos escritores de música y de Molina en concreto, y por eso mi pregunta, teníamos que empezar por ahí, digo, porque yo tengo curiosidad. Acabo de pensar que hay gente que se crea que somos unos putos frikis y dirán, estos que son de la orden del meteorito, son 4 grillas que se tienen que hacer de los templarios. Seguro que alguien pensará eso. Sí, entonces les habéis resuelto la duda, efectivamente, o sea que sois una generación literaria, así, de claro, Sí, vamos, totalmente. Sí, no, pero hubo ahí una eclosión importante de autores murcianos, ¿eh? En 3-4 años fue una cosa muy espectacular, ¿eh? Llamó mucho la atención, no solo a nosotros, sino a la gente. Sí, sí, es sorprendente y para bien, quiero decir, Sí, sí. una gratísima sorpresa. Bueno, entonces, os quería ya, para empezar también, ya y que cada uno nos contéis así, ¿cómo descubristeis cada uno de vosotros vuestra vocación literaria? ¿O qué os llevó a escribir? Porque cada uno tenéis diferentes profesiones, pero luego tenéis esa vocación literaria muy destacada y que afortunadamente nosotros podemos disfrutar. Entonces, ¿cómo os disteis cuenta de...? Si quieres empezar por ti, nos da igual. Pues, a ver, las personas que escriben, yo creo que respondemos todos a un mismo esquema común, porque escribíamos cuando no nos publicaban y cuando dejan de publicarme seguiré escribiendo. Escribimos porque necesitamos escribir, tenemos desde niños vocación de cuentacuentos. No lo puedes remediar, hacen muy buenas redacciones, que tu profesor las lee en alto y luego te hinchan a colleja a los compañeros, ese tipo de cosas. Yo iba al cine y yo pues no veía la película, yo estaba siempre detrás de la pantalla, diciendo, este lo mataba antes, aquí pone una escena de sexo, aquí pone otra escena de sexo, aquí pone otra escena de sexo. Nosotros como lectores estamos echados a perder, nos cuesta mucho trabajo leer una novela. Como lector, estamos siempre viendo el artefacto que hay dentro de la novela, eso yo lo cambiaría, que esto se le escapa, o esto que bien lo ha hecho, que envidia. Entonces, claro, tienes mentalidad de cuentacuentos, pues como los que iban por de la media contando un cuento por un techo y un cuenco de sopa. Entonces, claro, yo siempre en las charlas que doy en los institutos les digo, los queridos que escriben muy bien, porque una persona que cuenta bien chistes, pues ya es un buen narrador. Entonces tienes como ese veneno de que pues, necesitas contar historia y aunque no te la leyera nadie, pues
cuando nadie nos conocía las escribíamos igual, con un ordenador de mierda que tenía yo, un compás de segunda mano, y me ponía y escribía artículos de opinión y todo. ¿Sabes esto? Que ni Valenda en artículos de opinión, pero bueno. Y yo creo que es algo como que luego es verdad que tú puedes ir mejorando con el desempeño del oficio, sobre todo leyendo mucho, pero es una especie de veneno, ¿no?, que tiene usted, creo. Yo creo que surge un poco de porque de crío te gusta leer, disfrutas leyendo tebeos, libros, y es como si quisieras hacer lo mismo, ¿no? Te inspira a esos autores que estás leyendo. Y me gusta eso que has dicho, Jero, del cuando te fijas demasiado en el artefacto, ¿no? Porque yo creo que hacía una lectura inocente hasta los 20 años o por ahí. Cuando leía a Verne o a H.G. Wells o a Asimov, a Lovecraft, todo esto hasta los 20, por decir algo, no pensaba en el artefacto, porque pensaba en el mero hecho de leer y que me lo pasaba muy bien leyendo. Y sí hacía alguna cosa de escribir, pero sin ninguna pretensión. Y a mí particularmente creo que lo que me dio el impulso como más en serio para ponerme a escribir fue empezar a leer el Boom sudamericano. Y concretamente marcó el punto de inflexión 100 años de soledad. Porque yo el primer libro que me fijo en cómo está escrito. O sea que ya hasta entonces, si leía Asimov o lo que sea, yo no pensaba. Sí, leías como lector. Exacto, leía como puro lector. Y ahí de repente empecé a darme cuenta de la importancia, no ya de lo que se cuenta, sino de la forma de contarlo. Y ahí es donde de alguna forma yo ya me perdí en ese sentido que has dicho tú, que ya a mí me cuesta mucho leer un libro sin estar pensando cómo lo ha hecho. O sea, sin pensar un poco en la trastienda, ¿no? En las películas sí me puedo abandonar más, a pesar de que piensas en el guión, ¿eh? Porque piensas un poco en los guionistas cuando está. Dirá, hostia, el capullo guionista que mal ha hecho este giro, no sé qué, ¿no? O esto lo hubiera hecho mejor. Pero vamos, yo sintéticamente más o menos se gesta eso. ¿Y tú, Ana, cómo te...? Pues yo un poco parecido, pero de todas formas yo creo que si no hubiera nacido en un pueblo pequeño de Huesca, quizá no hubiera escrito nunca, porque tampoco había mucho que hacer, sobre todo en invierno, que hacía un frío terrible, y tampoco tal, entonces ¿qué había? Pues refugiarte en los libros. Yo leía muchísimo, lo que pasa que después sí que es verdad que ya conocía a David Zaplana, y ahí sí que fue un poco como él venía con su bagaje, yo venía con el mío, y ahí en la universidad, que fue cuando nos conocimos, pues ya sí que empezamos a escribir juntos, si no quizá yo no habría empezado a escribir. Y ahí fue donde empezó. Ahora, ¿qué pasa? Que como nos hemos separado, ya no va a haber novelas a 4 manos. Y entonces empieza una nueva etapa, ¿no? Pero ya he terminado mi primera novela, que ha sido un poco como empezar otra vez a aprender a escribir, porque hasta ahora era un proceso distinto y ahora es empezar una nueva fase. Pero es muy estimulante al final. Yo vivo rodeada de la literatura, porque yo no vivo de mis libros, pero sí vivo de la literatura, porque yo lo que hago es hacer podcast y trabajo en la Escuela de Escritores, que es una academia online donde se imparten cursos de escritura. Y entonces estoy todo el tiempo. Esto me pasa a mí también, esto que comentáis vosotros, sobre todo a mí, cuando leo un libro quizá me fijo más en las palabras, sí que hay un punto, pero con las películas sí que era de modelos. Porque sí que estaba viendo todo el rato al guionista, al montador, o sea, todo el proceso. Sin embargo, con los libros todavía puedo abstraerme, depende de qué lectura. Es como hacer el viaje de ida y luego tienes que intentar hacer el de vuelta, ¿no? A veces, desconectar un poco. Pero bueno, básicamente. ¿Y tú, Paco? Yo escribo porque no me gustaba la lenteja. Yo era un tío muy flaco, nunca tenía ganas de comer, mi madre tenía que emplearse a fondo para que abriese el pico, y entonces en vez de coger el zapato y soltarme cuando no quería comer, pues su truco era contarme historias, enderezarme con historias, y entre descuidos pues me iba dando la cucharada de lentejas. Y así, revueltas con las historias, pues me comía las lentejas. Eso me llevó a aficionarme a la historia. Mi madre contaba muy bien la historia y ya a partir de, yo creo, de esa edad empecé a buscar historias pues, en los tebeos, en los libros, en el cine, en el teatro, en el mostrador de mi mercería, ¿no? Donde me cuentan muchas historias y donde cuento muchas historias. Y ya fue pues, con 40 y algún años cuando respiré aquellos efluvios del meteorito y me dieron por sentarme delante de un ordenador y ponerme a contar historias, ¿no?
Pero un poco eso, el contador de historia yo creo que es una persona curiosa, una persona que ha escuchado tantas historias, ha visto tantas películas, que al final todas esas historias las lleva en una mochila, ¿no?, que llevamos a la espalda, y algún día, pues, quien se alimenta de historias termina contando su propia historia. Si a cualquiera de vosotros os pasa eso, que cuando vais al cine o estáis leyendo un libro, estáis viendo cómo podríais mejorar aquello, o esto, uy, alguien ha acertado, o sea, estáis diseccionando ese, entre comillas, producto cinematográfico, pues yo creo que tenéis alma de cuenta a cuenta. De todas formas, no es nuestro caso, pero es verdad que hay muchos escritores que han empezado a escribir y a leer mucho y luego a escribir porque han sido niños enfermos o niños que no podían... Eso es una cosa que se repite Eso se bastante. repite mucho también, ese patrón. Bueno, hablando de enfermedades, yo tengo que confesar que aparte de esto que he contado, yo escribo por mi dermatólogo, porque es que yo tenía la oposición y me voy a la Manga en verano, que ahí pega una solanera que os podéis imaginar. Habéis visto cómo soy de blanco, que subo a los aviones y las azafatas me hablan en inglés, y me salió aquí una mancha, que luego he tenido 2 más, muchos años después. Y no era buena, la mancha no era buena, me la quita el dermatólogo, y era un tío cenizo cabrón, que en vez de decirme, tío, que no te dé el sol, que ya me apaño, yo soy muy formal, y el tío me puso que tú tienes que jugar al tenis antes de las 10 de la mañana o después de las 8 de la noche, que no te dé el sol. Yo estaba ya cojonado, macho, y me dejó hecho un crepúsculo. Y claro, yo tenía un portátil y entonces, ¿qué hago yo aquí todo el verano, 2 meses? Me tengo que mirar el portátil, me miraba a mí y entonces me puse a escribir mi primera novela. O sea que en gran medida se lo debo a un dermatólogo cenizo que tenía. Pero lo que dice Ana es verdad, es verdad. Esto ahora ya yo creo que pasará menos en el futuro porque ahora nuestros críos tienen muy buena salud, pero en aquella época en la que un niño asmático era un niño minusválido, por ejemplo, hace 30 o 40 años, pues hay gente que sí que creció así como autor, leyendo. Bueno, habréis visto que casi todos coincidimos en que hay que leer mucho Sí, para... eso. Leer mucho, escuchar mucho para poder luego tener cosas que contar, efectivamente. También hay una cosa que cuando dices lo del Paco, yo empecé a los 31 y Paco a los 40. Yo no creo que un tío pueda escribir grandes novelas con 22 años, o sea, sinceramente. O sea, Bueno, tenemos el Mañana hizo de historia del Cronen, pero porque ¿no? contaba su historia de sus amigos fijos desbarrando, pero un tío de 20 años, digo en general, no, yo creo que una chica de 20 años, yo creo que no tiene bagaje. Tienes que tener, es que es raro, o sea, tienes que tener, aparte de leer y todo eso, tienes que tener una mochilica ya y mucha experiencia y haber vivido un poco para coger voz de narrador, en mi opinión, ¿no? Sí. Yo creo que es complicado. Hay que tener vida, desde luego, y haber sabido embeberse de todas sus lecturas, y claro, con 20 años Y pues, son muchas asimilar las influencias y saber esconderlas, que son cosas También, que también, esa es otra. Esa es uno a esas edades Claro. se deja mirar por muchos escritores y tiende a imitarlos. ¿Cuántas imitaciones del Señor de los Anillos hemos leído? Algunas conocidas por ti, por mí, que claro, tú estás leyendo o el túnel de Sábado, dices, hostia, la novela psicológica. O el realismo túnel, mágico. también, de García el Márquez. túnel, pero tú has hecho un festiño, sobre, entonces claro, eso es jodido. Sí. Sí, pero hay pestiños que funcionan, ¿eh? Bueno, Sí. Quiero decir pestiños. Sí. Esas mezclas, porque por ejemplo, si pensamos en Harry Potter, ahí Es que sí que yo no lo están las considero. referencias están súper Claro, claras pero y yo sin embargo no, sí, funcionan. pero no lo considero un pestiño. No está mal. No, o sea, Yo quiero lo decir, leí la Es que si referencia tiene, la mezcla. a ver, o si sea, tiene voz propia, porque por ejemplo George R.R. Es que yo no controlo mucho ese género, ¿no? Todo lo que es fantasía, espada y tal, pero George R.R. Martin, yo había leído mucha gente imitando a Tolkien hasta que aparece este tío y digo, bueno, pues este ha hecho una cosa que en algo se puede parecer, pero es diferente, tiene su marchamo, crea su propio universo. Entonces yo creo que a la Rowling le pasa eso, que sí, es verdad que tienes tus influencias, pero llega a crear un nuevo universo, porque en realidad si lo pensáis está todo inventado. Está todo inventado. En el rock también está todo inventado. En el sexo está todo inventado también. Me lo han contado, Ahora, tú sí que puedes, al hilo de lo que decía Ana, tú sí que puedes coger cosas que ya existen y a lo mejor combinarlas con acierto y generar una nueva sensación en el lector. Eso sí, yo creo que sí se puede hacer, que sería un poco el caso. Sí, esto es muy interesante. Podéis interrumpir si queréis empezar vuestro debate también. Esto Yo es iba a preguntar si sí, podía intervenir, Remy. porque es que iba a decir justo lo que acabé de decir. Qué difícil es crear una novela, una obra,
Porque, a ver, está, digamos, casi todo inventado. Estás leyendo muchas influencias. Yo a veces estoy leyendo algo y digo, a ver, esto no que sea un plagio, pero ya lo has visto. Entonces, ¿cómo os defendéis? Es lo que yo os iba a preguntar, de crear lo vuestro, que sí, que lo habéis comentado ahora mismo, que es verdad que a veces combinas cosas y creas algo que es como lo de Harry Potter, ¿no? O como otras cosas. Pero yo es lo que os quería preguntar. ¿Cómo os defendéis de esas influencias que vosotros tenéis para que luego no se note como has dicho tú a la hora de... Yo cuando escribo, yo escribo en verano siempre, ahora cuando cierre el curso el día 30, ya estoy releyendo la séptima de Víctor Ross, que estuve el verano pasado con ella, para engancharme otra vez a la novela y ponerme. Y estoy ya leyendo algunas cosas de la documentación, de los interrogatorios de H.H. Holmes, etc. ¿Qué pasa? Que yo cuando escribo, cuando estoy redactando la novela, yo no leo novela. Intento no arrimarme a ninguna novela porque me siento como que me contamina, que me habrán contaminantes, por supuesto. Porque esto que apuntáis del plagio, no es plagio, pero ¿qué pasa? Quiero decir, yo por ejemplo estaba escribiendo la tercera de Víctor Ross en Barcelona y entonces yo hago una descripción de un poblado chabolista que se llamaba Pekín, que estaba en la Barceloneta, que era de chinos, que habían venido a hacer el ferrocarril y me documenté muy bien y tenía fotografías fantásticas. Además, como estaba escribiendo una fotografía de una señora está por el hambre, que se le ve así la mandíbula caballuna, el niño, que hay una alacena detrás con 2 platos, eso es todo lo que tenía, ¿no? Y estás describiendo eso, y viene la Guardia Civil y hay una algarada, y terminaba de escribir esa escena y decía, oye, si es que esto es la ciudad de los prodigios, ¿no? Entonces, claro, lo volví a escribir, y al final me di cuenta que dije, no, es que es normal que se parezca a la ciudad de los prodigios porque estoy contando la misma Barcelona. Entonces, claro, a veces también te tienes que relajar un poco porque es inevitable que se parezca. Yo cuando publiqué La Casa Aranda, la primera vez que fui a Madrid, me vino un señor y me dijo, esta novela es holmesiana y galdosiana. Bueno, imaginaos cómo me puse, ¿no? Esa noche me caía de la cama por los 2 lados. Claro, entonces yo pensé, dije, bueno, holmesiana, y que el hombre diga que es galdosiana, ¿por qué dice que es galdosiana? Hombre, porque estás contando el mismo Madrid que contaba. Que claro, tampoco te puedes obsesionar con eso, con ir huyendo a cosas, porque es que a veces es inevitable que te parezca alguna cosa. Pero yo creo que lo que nos distingue a uno de otro es la voz. Cada uno Sí, tenemos una voz, voz, un tono distinto. Y yo no sé a vosotros, pero yo no leo una novela de ciencia ficción y de pronto me pongo a escribir una novela de ciencia ficción. Yo creo que las historias nos vienen a nosotros en vez de nosotros ir a buscar la historia, ¿no? En un momento dado te das cuenta de que llevas varios días o varios meses con una historia que está por ahí rondando, que empieza a crecer, que está creciendo, y es cuando le clavas Si te empieza a preguntar y informarte, sí. Pero yo creo que es bueno Sí, incluso pero esto que has dicho, de contaminarse, leer una ¿no? novela de ciencia ficción y ponerte a leer una novela de escribir una novela de ciencia ficción, esto es lo que hacen muchos autores novelos, es decir, leen El Señor del Anillo y dicen, ¡ah, hostia, qué novedazo! Voy a hacer yo el mismo. O las modas, ¿no? O las modas, Contemporáneo, sí. de las modas, madre mía, las modas. Tenemos una pregunta. De todas formas, Sí, quería sí. decir una cosa, Ay, perdón, un momentito. con esto termino rápido, que es muy curioso porque a veces buscamos como ser muy novedosos y buscar algo diferente o tal o cual, y por ejemplo, habremos leído novelas de zombies, habrá películas de zombies, habrá historias que no es mi género favorito, pero me acuerdo cuando salió, ¿cómo se llama este autor gallego que hizo el de Apocalipsis Z? No. En Loureiro, Manel Loureiro. Vale, ¿qué era lo diferente de esa novela? Lo único que había diferente es que se había llevado la historia de zombies a Galicia. Y entonces, eso ya era un cambio tan fuerte que ya hacía algo novedoso en algo que es, en fin, una historia de zombies. No hemos inventado nada, ¿no? Entonces, a veces... Pero bueno. Sí, pero eso, que puedes combinar cosas que ya existen con acierto, el acierto. Esa es la gracia en contarlo, porque Sí, hay muchas películas de zombies, pero algunas son muchísimo mejores que Exacto, otras. exacto. Es por la gracia de Sí, contarlo. sí. Que las influencias son inevitables. Sí, Que claro. nosotros somos, cada uno de nosotros, pues según lo que hemos leído, pues como lectores, y yo no digo como escritor porque yo no escribo, pero es inevitable, pues has leído unos y si eres escritor, pues es evidente que te dejas influir por lo que te gusta, por lo que te interesa y por lo que te sientes cómodo y sabes que vas a crear algo de todas esas influencias, algo nuevo. O sea que Bueno, siempre se basa, o sea, lo de ir al lomo de gigante, pues uno va aprendiendo y va creando según va aprendiendo. luego también Igual. yo creo que tú encuentras tu caminico, porque yo, por ejemplo,
Pues cuando hice Víctor Ross, pues yo pensé, yo quería hacer un homenaje a Holmes, me gusta mucho el folletín, el favorito mío es Wilkie Collins, y yo pues dije, bueno, pues voy a hacer esto y tal, porque en aquel momento casi nadie de policíaco de España estaba ambientando las novelas en otra época. Y yo lo hice y en mi ignorancia acerté en cuanto a que cogí lectores del histórico y lectores del policial. ¿Qué pasa? Que luego eso pues, fue un poco mi marchamo. Yo me pongo a escribir una novela de amor y me sale de misterio con ambientación histórica. Me pongo a escribir una novela política, me sale de misterio con ambientación histórica. Y al final dije, pues voy a hacer novela policíaca con ambientación histórica porque es que es lo que me sale, es que es lo que me gusta, es lo que me encuentro cómodo y al final cada uno pues encontramos ahí nuestro caminico y es lo que dice Paco, es la voz. Es decir, por ejemplo, hay autores que tú lees algo de ellos, de un género, imagínate, no me gusta el rollo zombie, y lees algo de una persona que te engancha. Porque hay gente que tiene una voz, que empiezas a leerlo y es que no lo puedes dejar. Paul Auster, que era muy celebrado aquí en Europa y tal, y que es un grandísimo escritor, y si te paras a analizar a Paul Auster, por un anglosajón puro que escribe sota, caballo y rey. Pero es verdad que te empieza a contarte una historia, que te ha vuelto a Brooklyn, que ha visto una librería, que no sé qué, no, que está en la librería del sobrino, y ya estás perdido. Entonces, por eso, esto es lo que las editoriales les jode no poder asegurar, es decir, la receta del bestseller. Esto no existe. Eso no existe. No existe. Y eso es lo que ellos les vuelve loco. Sí, Aquí- querías sí. preguntar algo. Bueno, quería hacer una reflexión. En primer lugar, Sí. mostrar mi admiración por una actividad. Hay dos actividades que a mí me despiertan especialmente admiración. Una que la gente escribe un relato, una novela, que empieza, no sabe cómo, empieza un relato, una historia y la acaba. Y también la gente que compone música. Me puede gustar mucho un instrumentista, pero la que es capaz de hacer una composición despierta mi admiración y no me ocurre con los escritores. Pero mi pregunta es, ¿a vosotros os pasa cuando escribís que de pronto, decir, es como si fueras una especie de medium, que no te puedes imaginar que eso que has escrito lo tenías en la cabeza, que te ha venido como, tal vez este señor de los efluvios meteóricos, no ha apuntado un poco, no es tú el que vas a buscar la historia, sino que es la historia la que te busca a ti, es como que tú vas a escribir esto, o sea, no tenéis esa sensación cuando estáis escribiendo y de repente, anda, no sabía que tenía esto en la cabeza, algo que se me podía ocurrir semejante cosa y articular y contar una historia y que sea bonita y que sea creíble. ¿No Hay pasa eso? momentos en que ojalá siempre que uno se pone a escribir le surgieran esos instantes de inspiración, llamémoslo así. Pero sí hay momentos en los que realmente la escritura fluye sin mucha dificultad, no tienes que poner demasiada voluntad de tu parte y casi tienes que hacer de contenedor a lo que te brota, ¿no? Son estados casi chamánicos, por así decirlo, que no se dan siempre, ¿eh? No. Si la escritura fuera siempre ese estado sería maravilloso. A veces te tienes que obligar. Es que eso es muy importante. Es que Picasso dijo que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Es decir, esos puntillos que dice Manolo que te dan, pero claro, si a ti te dan en la playa chispándote, pues se empieza a tomar. Yo no me refiero a que sea un hábito, o sea, Si estás es obligado obvio que si no hay trabajo no puedo de la nada sale, dicen los Claro, filósofos. claro. Tiene que haber un No trabajo creas las previo, condiciones pero para que en el eso acto mismo cuando uno está redactando, ¿no? Sí, es una mezcla de disciplina. Porque una novela ¿No no estáis se fascinados puede vosotros mismos con vosotros mismos? ¿No estáis fascinados vosotros? A mí particularmente, casi de lo mejor, de lo que más me gusta de todo lo que he escrito es lo que me ha salido un poco así, sin premeditación, sin pensar primero exactamente lo que iba a hacer, sino que ha ido surgiendo, aunque siempre hay una parte consciente que va llevando, o sea, no es que venga del cielo, ¿no? Pero esos momentos sí puedes sentir, a ver, más que en ese momento. Yo a posteriori. Exacto, a posteriori. Sí, a posteriori. Sobre todo cuando pasa tiempo. Pasa tiempo, cojo la novela y digo, hostia, ¿cómo se me ocurrió a mí eso? Y por un momento hasta me quiero un poco más, ¿sabes? Pero durante el proceso no, durante el proceso... Durante el proceso tienes cierta conciencia de que está pasando, pero lo ves más a posteriori. Que hay cosas que casi parece que no las has escrito tú. Exacto. Y tú mismo te admiras. Dices, coño, qué bueno soy. Se te pasa 5 minutos. Verdad. Es que el lector tiende a idealizar el proceso de la creación literaria
también porque hay muchos cuentacuentos, muchos autores que son muy gafapastas. Entonces, pues siempre, si yo vengo aquí y digo, es que los personajes se me revelan y dicen, ay, sufre lo que sufre, pobre tío, vamos a buscar una cerveza. Claro, no es un proceso traumático. Nosotros disfrutamos mucho escribiendo. Nosotros escribimos porque lo pasamos bien, no es una especie de proceso horrible. Lo que pasa es que sí que tiene, o sea, yo siempre he pensado, y ellos también, que escribir novelas no es que sea una persona extraordinaria. Yo admiro más a un tío que es capaz de arreglar un enchufe. Yo soy un inútil con las manos. A mí me resulta más fácil escribir. Cada uno se nos dan bien unas cosas. Entonces, pero sí que tiene una parte meritoria que es un poco la constancia. Es decir, un relato, pues sí que lo puedo escribir en 3 tardes. Una novela es un trabajo de hormiguica, porque son 400 folios a lo mejor y tú un día escribes 2, y otro escribe 1,5, y hostia, y eso va creciendo muy despacio. Entonces, es una mezcla entre el genio, que apuntaba ahí tú, Manolo, ¿no? Que a veces te vienen algunas chispas buenas y tal, pero es mucho de constancia, sobre todo porque nosotros, tened en cuenta que nosotros las novelas las planificamos y las pensamos mucho. No es solo la parte tú, ¿no? Yo sí. Pues, habíamos la clásica distinción de escritor de mapa y de brújula, claro. Yo, no solo por la parte mía histórica, que tengo que leer mucho sobre historia, sino porque yo pienso mucho la novela y cómo la voy a hacer y qué estructura le voy a dar, y le doy mucha vuelta a eso. Entonces, claro, ahí cuando aparece la genialidad, pues viene. Yo recuerdo una vez tomando una cerveza con Manolo, que dijiste que escribir una novela era más difícil que levantar una casa. Y lo pienso. Y lo sigue pensando, ¿no? El otro es más técnico, ¿no? Claro. Escribir una novela tela, y vosotros se sentáis y sabéis lo que no vaya a escribir, o sea, os sentáis en blanco a esperar a... Tú te sientas sabiendo lo que va a escribir. Tienes que tener una idea, pero entre tener una idea y hacerte el... No, si lo digo. Yo no hago como lo que... Por contarle a la gente... Nuestros amigos que en el guión se hacen fichas. Yo no hago eso, yo hago una estructura general. Sé por dónde voy. Luego lo que pasa, esto no quiero parecer como los papapastas, que la novela cobra vida. No, pero sí. Es verdad que hay personajes, pero no cobra vida por magia, sino porque tu cerebro, que es el que inventa esos personajes, pues unos se te caen, otros se te ocurren unas características que se le vienen arriba y dices, coño, este lo voy a Es que ve que tiene más posibilidades. Claro, Pero, esa a es la ver, parte yo en esto definitiva. tengo que decir una cosa, como psicóloga que soy, a mí cuando alguien me dice, los personajes cobran vida propia, digo, si de verdad se lo cree, tenemos un problema. Cobran vida propia en tu cerebro. Claro, porque eso es un delirio, o sea, eso es algo que se puede Ya, pero al diagnosticar. público eso le gusta mucho. Sí, y Se me esto, subleva los personajes. nosotros la gente tenía mucha curiosidad con el tema de escribir a 4 manos. Y entonces yo a David siempre le decía, claro, nosotros explicábamos, porque éramos gente muy honesta, pues cuál era el proceso, pues hay que estructurar, hay que pensar, hay que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo le decía a David, digo, si hubiéramos dicho desde el principio que nos fumábamos un porro, nos agarrábamos de la mano y entrábamos ahí en un lugar, digo, seguro que habríamos vendido más libros, porque a la gente le gusta esa mística, ¿no?, que hay alrededor. ¿No? Vale, sí, es verdad, borracho perdí, sí. Tendríamos que haber cambiado la técnica. Tiene libros que no se acuerdan de haberlo escrito. Eso es lo que dice él. Bueno, y puede José ser que de los sea enemigos, verdad. Pero hay José mucha de los mística. enemigos tiene discos que no se acuerda de haberlo grabado. Y bueno, Y el Matthew Perry, el actor Otra. de Friends, dice que varias temporadas que no se acordaba de nada. A mí eso me parece, porque encima todo el efecto de... Sí, a lo- parece, bueno, a lo pero mejor que hay otro mucha año nos mística, hay cansamos, mucha sí. mística y mucha... Ahora que lo de Stephen King yo no me lo tenía que creer, porque si habéis probado a escribir bebiendo es prácticamente imposible. Sí, porque la escritura requiere... Hay otras drogas que requiere, tienen mejor. requiere el 100% de tu mente la escritura. No sé qué autores Yo no- tienen ya un bagaje yo no lo he etílico. intentado, hostia, este verano lo voy. La muerte de Víctor Ross. Ahí muere Víctor Ross mientras que le hacen experimentos los extraterrestres. Y ahí decir, esto es cuando Cero se tomó los tintones. ¿Querías preguntar alguna cosa? Manuel, nos habéis explicado lo de los caballeros de la Orden del Meteorito. Y en tu biografía está también Sátrapa trascendente del Instituto Patafísico Graciense. que tampoco yo sé muy bien lo que es. Pero eso es un caso. Bueno, la patafísica es una variante del surrealismo, ¿no?, que la creó Alfred Jarry, que es el autor de Rey Ubu. Y es que es muy difícil de definir, ¿no? Pero
esa es una de las características de la patafísica, que es difícil definirlo. Entre otras cosas, se sabe que la patafísica es anterior al universo y cuando el universo desaparezca, la patafísica sigue existiendo, ¿no? Es decir, se basa en axiomas de estos. Y esta idea, en España creo que hay 3 institutos patafísicos y uno de ellos está en Granada y lo dirige un amigo mío y escritor, muy buen escritor, que es Ángel Olgoso. Entonces un día en unas cuevas de Guadix me nombraron sátrapa trascendente, que además no se dice nombrar, utilizan otro verbo, no me acuerdo cuál es. Y bueno, ahí estoy, soy sátrapa trascendente por los siglos de los siglos. De hecho, no se lo llevo aquí a Carmen. Y una recriminación, si me es posible. Sí, perdón, sí. El amigo de Kafka. Sí. Relato lo que dijo Brenes. Sí, Todos sabemos que un relato, el final es como la tarta en una boda. claro. Pero es que en el relato ese, en vez de la tarta, no sacas un pedrusco. Es decir, todo el tiempo lo que dijo y qué dijo. Claro, eso es, me quedo con el Entonces, lector. eso es una venganza. Me quedo con el lector, porque este es el carnet del Instituto Patafísico. Me quedo con el lector y, No tienes que dar y lo explicaciones, dejo sin que saber al nunca qué final fue lo eso que... es- Nunca le digo qué fue lo que dijo Brenes. Claro. Madre mía, alzado al rango de... Pero verás que no te he preguntado qué es lo que dijo, sino No, que... porque yo no lo sé muy bien tampoco. Sara. Sí, yo quería preguntar, bueno, Jerónimo, por ejemplo, que si cuando se documenta para centrar una historia en una época, ¿te resulta tedioso estar buscando información o al revés? ¿También No, disfrutas eso- esa parte del proceso creativo? ¿También Eso disfrutas? es muy divertido. A ver, hay 3 fases en las novelas que cuando hacemos nosotros algo relacionado con un contexto histórico, pues tenemos una fase de informarnos de qué iba aquello, de la ciudad, de la época, que es apasionante, de hacer una investigación sobre un tema que a lo mejor no conoces. Entonces al principio pues sueles estar más perdido que Marco el día de la madre y luego siempre me pasa igual, porque claro, cuando dice el pregón de la Semana Santa, pues imagínate, el pregón de la Semana Santa de Murcia, en el Romea ahí, 500 tíos, todas las cofradías Lo que se escuché anoche, el saben pregón, hasta- tiene menudo pico tienes. Que lo escuché, que lo que está en YouTube, el pregón, Ya, ya, pero que eso que lo lo escribí. escuché, Entonces, que yo voy a hablarle a unos tíos que saben hasta cuándo se le cambió el clavo de la derecha al Cristo de la Salud, que si fue... Y tú le vas a hablar de eso a ellos, tienes que pegar una pija de leer tremenda. Entonces yo al principio me consolé porque dije, uy, me está pasando como en las novelas, luego lo sacaré. Y efectivamente fue así. Entonces al principio te falta información. Pero luego vas buscando, nosotros tiramos por todos los caminos posibles, en la hemeroteca, si hay fotografía de esa época, conseguir planos, encuentro, por ejemplo, en Víctor Roll en Cuba me encontré un libro en español, que el tío se fue de estibador a Nueva York y luego se fue a ir a Cuba, y te contaba un montón de cosas de cómo se vivía en Cuba, de las mulatas, de no sé cuándo. Y al final encuentras textos así curiosos que son truños, porque a veces son 300 páginas, pero de ahí sacas 3 o 4 cosas buenas, y al final sí que tienen mucha información. Ahora, en esta novela, en la de Víctor Ross en Estados Unidos, el verano pasado, es la primera vez que he utilizado la inteligencia artificial para el proceso de documentación, porque la inteligencia artificial es cojonuda. Yo hasta cuando yo empecé, Internet iba a pila, teníamos las conexiones esas de Terra que te llamaba tu cuñada y te sacaba de Terra de la conexión. Y no había información fiable. O sea, a veces para ver un dato teníamos que ir a la biblioteca y sacar un libro o comprarlo para ver si un marqués estaba vivo. Y luego eso ha ido mejorando tanto que ahora mismo, pues, claro, salvo algún libro raro que me compro, toda la información está online. Y el uso de la inteligencia artificial es súper eficaz, porque, por ejemplo, yo estoy escribiendo, llega Víctor Ross y su mujer a Nueva York, y entonces tiene que ir de Manhattan a Brooklyn, que sus amigos viven en Brooklyn Heights. Y entonces tú le dices a la inteligencia artificial, ¿cómo pasarías en 1886? ¿Cómo viajarías de Manhattan a Brooklyn? Dice, por el ferry, en los ferries, tal, o por el puente. Entonces, claro, gana mucho tiempo, porque antiguamente, ¿qué tenía que hacer? Yo decir, hostia, estaba el puente de Brooklyn abierto. Tenías que meterte, buscar el puente de Brooklyn, cuándo se el puente de Brooklyn, etc. O, por ejemplo, Akron, yo no sé si es de Pensilvania, me parece, no me acuerdo si es que hay varios Akron. Búscame una fotografía, un link, porque fotos no te busca, un link de una fotografía de cómo era la estación de Akron entre el año 1800, te ponen ahí un margen, ¿no?
coge y te la busca. O sea, es súper eficaz. O sea, me permitió ganar muchísimo tiempo. Que de hecho ahora me pongo a releer lo que estoy leyendo y veo las cosas y digo, ¿de dónde coño saqué yo esto? Porque claro, te metes tanto en, por ejemplo, planos de Nueva York, pues la biblioteca del Congreso hay, pues te puedes morir y a lo mejor yo busco una zona determinada en un año determinado. Entonces, claro, esa labor de picapedrero, de minero, de estar ahí buscando, a mí me gusta, ¿no? Me apasionante. Y al final va a poder hacer una inteligencia artificial, una novela. Es una cosa que os quería preguntar. ¿Qué os Yo creo que ya parece? las hace. Yo creo que yo presenté una novela de un señor que la hizo con inteligencia artificial. Se notaba un montón, o sea, se notaba en la puntuación, se notaba en la repetición. Escribe bien, la inteligencia artificial. Escribe bien. Cada vez Pero, escribe mejor. a Ahora ver, sí como se nota, pero a aprende, lo mejor como de aquí a un tiempo ya no se rápido, nota. como aprende rápido, yo creo que sí, que llegará el día que lo pueda hacer, me imagino que sí. Pasa que, bueno, no sé, yo sí. Yo creo que ahora mismo sí se nota en concursos que hacemos de relatos, Se nota. la gente que lo ha hecho con inteligencia artificial. Y creo, como tú dices, que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy buena, muy potente para ayuda, como auxiliar, me ayuda para cualquier escritor, un recurso muy interesante, pero claro, si va a llegar un momento que va a escribir las novelas, ahí tenemos mis alumnos pertenecen a una generación en los que ellos creen que el uso de la inteligencia artificial a la hora de si te puedes copiar un examen lo consideran absolutamente lícito. Y toda esa gente está ya en las carreras porque han crecido con eso y creen que eso es esforzarse. No, tío, esforzarte es que te enteres de lo que estás leyendo. Ellos consideran que eso es trabajar, o sea, buscar eso y copiar, pegar. Nosotros pertenecemos a una generación que estamos llegando tarde a esto, pero que es verdad que sí que lo vemos como herramienta, puede ser muy útil. Ahora mismo como herramienta es utilísima. El futuro no sé cómo... No, que yo creo que a nivel de tramas y tal, yo creo que ya se está haciendo. Y hay gente que lo hace. Yo creo que ahí sí que va a estar muy presente la voz del autor. Claro. Ahí es donde, donde va a estar la diferencia. Si tú le dices, escríbeme, tú tienes una serie de personajes, escríbeme una trama de esto y tal, ya no es una valladolid, es que se nota, es que la diferencia nuestra es en la voz, el tono. Ahora mismo es importante. Acaba de empezar, imaginar dentro de 30 años. O sea, creo que puede... Sí, pues es probable que le puedan decir a la gente artificial, hazme un relato ambientado en tal con el estilo que tenía Eso ya se hace. hace. Ahora la cuestión es que la inteligencia invente un nuevo estilo. Y yo creo que eso también va a poder hacer. Puede ser. Va a ser creativa. Eso es. Que va a ser lícito que la inteligencia artificial escriba novelas. Lo que pasa es que la inteligencia artificial lo que hace yo creo que son asociaciones y al final es como dar las probabilidades respecto a palabras o respecto a lo que sucede habitualmente ofrece. Pero yo además... Sí. Perdona. No, eso quería decir. No, que iba a decir que como creo que además el nivel de exigencia del lector también está bajando, ahí se va a encontrar con la inteligencia artificial. Algo que un lector de hace 30 años no toleraría, a lo mejor un lector de 20 años, de dentro de 20 años, le parece bien un producto totalmente estándar creado por inteligencia artificial. Hombre, te va a hacer películas enteras, porque ahora mismo hay vídeos, yo sigo vídeos de cuentas de estas de historia, y te ponen un vídeo, un día de un soldado romano, y hostia, hay cosas. Pero el guión también lo hace la inteligencia artificial. No lo sé. Y yo creo que esos vídeos le ha cantado a alguien lo que va a pasar. Creo yo, ¿no? Pero bueno, sí es llamativo. Y hay géneros en los que la inteligencia artificial, por ejemplo, tú como profesora en la escuela de escritores, También hay alumnos que me presentan relatos que están hechos por inteligencia. Que digo, ¿para qué te apuntas a un curso de escritura? ¿Pero intentan colártelos o lo Sí, bueno, y me lo cuelan, quiero decir que se engañan ellos. Claro. A ver si me entienden. Yo no les voy a decir Esa reflexión que ha hecho Ana, ¿para qué te apuntas a un curso de escritura? Si no, hay gente, que yo sé que hay gente que se apunta a maratones y hace trampa. No sé. Pero de todas formas es que hay como una especie de cambio también, que en la inteligencia artificial se acuerda muy bien, por eso, porque son historias muy de trama, normalmente son historias que se llevan ahora en primera persona, en presente, lo que hacen es que sea como un efecto de muy inmediato, como si fuera una película realmente, porque cuando la historia está en presente, en primera persona, es casi como si lo estuvieras viviendo tú, es la sensación que quiere transmitir, ¿no? El autor, vivirlo en el momento, no hay algo que ha pasado y estás contando en retrospectiva.
Entonces, eso encaja muy bien. Y luego es que al mercado le interesa todo este boom de los TikTokers de léete, no sé cuánto, los retos de las novelas que te tienes que leer, novelas que se leen muy rápido, y los retos de, me refería a, te tienes que leer 53 novelas en un año, o no sé cuántas, gente que hace ese tipo de cosas. Al final lo que eso le va muy bien a la industria del libro porque se consume mucha literatura. Y es una palabra que odio, lo de consumir en literatura. Se consume libros, correcto, bien apuntado. Pues hace 2 meses ya visteis que Pero al salió final es eso. con bombo y platillo, además en varios medios, que digo, a ver si ya van a razonar el tema del exceso de publicación. De que las, y decía, ¿no? Y decían, solo el 20% de las novelas se venden, algo así, ¿no? Porque claro, llevamos un montón de años que la industria editorial española, no sé si en otros países lo hacen igual, como consideran que no facturan lo que les gustaría, pues entonces cada editorial saca muchos títulos para diversificar el riesgo. ¿Qué pasa? Que al sacar tantos títulos, los mismos títulos que yo estoy sacando desplazan a los que saqué hace un mes del mostrador de novedades. Entonces las novelas no llegan a respirar, se publican mucho y se leen pocas. Entonces yo creo que a lo mejor sería mejor ser más valiente e ir en la línea contraria, es decir, vamos a publicar menos y a dedicarle un poco más de cariño a lo que publicamos. Pero eso no funciona porque, entre otras cosas, como están los grandes grupos, ellos publican primero para apostar a la lotería, como siempre se dice, ¿no? A ver si alguno lo peta, porque además esos éxitos que nadie espera, es ahí donde las editoriales ganan mucho dinero. Claro, porque los otros que saquen un libro Reverte invierten una cantidad de dinero en promoción y en tal. Claro, pero por ejemplo sale El infinito en un junco. Eso fue, o sea, increíble para la editorial porque fue muy poquita inversión y aquí se multiplicó. Claro, eso le funciona muy bien. Y lo que iba a decir es que tú tienes la mesa de novedades y lo que quieres es copar tu espacio y el de la otra. Si tú de repente bajas el número de novedades que pones, le dejas más espacio al otro gran grupo editorial, que básicamente son 2 aquí en España, para que pueda poner sus novedades. Entonces, como que... No, pero me llamó la atención hace 2 meses, ¿no? Cuando empezaron a salir las noticias, que es algo que nosotros sabemos ya desde hace una vida, que estuvieran leyendo los medios de comunicación. ¿Qué pasa esto? Es que solo se venden el 20% de los libros que se editan. Pues, a mí me daría que pensar. La editorial que le echara huevos y optara por esa vía de publicar menos y dedicar más tiempo a los libros que pequeñas editoriales sí, las pequeñas editoriales por eso, pero venden poco. Sí, yo quería hacer una pregunta, Ana Gabriela. Usted has escrito 4 hermanos. Sí. ¿Eso requiere alguna metodología o diversas metodologías? ¿Cómo se hace escribir a 4 manos? Es que en realidad es como escribir, depende, porque aquí hemos hablado de formas distintas de escribir, pero con la diferencia que estaba un poco apuntando Manolo, escritores de mapa, escritores de brújula, pues nosotros sí que planificábamos todo muy bien, porque claro, además son historias de misterio y tal, entonces tú no puedes ir cada uno a su aire a ver qué fluye o qué, sino que tienes que tenerlo muy cuadrado, sino que yo luego no encaja. Lo que hacíamos sobre todo eran historias con muchos personajes y cada uno elegía los personajes que fueran y hacía un poco esa trama. Lo que hacíamos era... Siempre ese personaje siempre lo escribía el mismo. O sea, nosotros en cada novela hay muchos personajes distintos y lo que hacíamos era un poco distribuirlos. Ya, pero esa distribución, si te encargabas de 3, siempre escribías por esos 3. Sí, lo que pasa es que luego en la parte final, como siempre normalmente se unía, pues ahí ya veíamos cómo lo hacíamos. ¿También recurríais a diálogos o párrafos bueno, cada uno? Cuando empezamos a escribir, me acuerdo que íbamos a alguna presentación y nos decían, bueno, uno dicta y otro escribe, ¿verdad? Me imagino que me venía a mí ahí mecanografiando con la gafas de pasta y la mente pensante y yo ahí, pues nos han dicho cosas, en fin, muy tal, pero no. O sea, lo que hacíamos sí era distribuirlo. Por ejemplo, Carmen Mola lo que hacen es que sí que se distribuyen el inicio, medio y final y cada uno escribe una parte. Sí, y es que cada uno parece que es como una especie de metodología que debería de ser poco universal, ¿no? Es como escribir a 4 manos, pues este es el manual de instrucciones, pero realmente cada uno escribe de manera diferente. Rosa Rivas y Sabine Hoffman, cuando empezaron a hacer esa trilogía que escribieron de Don de Lenguas, creo que era uno de los primeros, no me acuerdo. El primero sí que lo escribieron como a 4 manos, las dos escribían,
Pero evidentemente Rosa tenía más talento para la escritura que Sabine, y entonces las siguientes ya, Sabine se encargó más de la documentación, de picar piedra, como decía Jero, y ella escribía. O sea que realmente, en nuestro caso no. En nuestro caso lo que hacíamos era pensar, hablar, proponer mucho tiempo, pero igual que ahora cuando yo preparo una novela, o esta primera que he hecho yo sola, al final es mucho tiempo pues documentándome, pensando, al final. Yo no sé, ¿poníais los dos delante de la pantalla y No. empezaba a escribir o...? No, yo le corregía, David, fatal esto, redacta frase, ¿no? Pero No, cada uno tenía sus yo creo que eso tiene distribución. que ser muy difícil. Porque nosotros teníamos... Yo creo que escribir a 4, no te digo a 6 o 8 manos, tiene que ser muy difícil porque nosotros... Pero vamos a ver, esto es como elegir compañero de piso. Y siempre ponía el mismo ejemplo. Ya, ¿Tú ya. te quieres a vivir con alguien? Pues depende con quién. No lo sé. Claro, no, Oiga, no, pero todo yo, el por ejemplo, mundo. quiero escribir mucha con un mano. amigo, que el otro día lo hablábamos, no hace mucho. Oye, podríamos escribir una historia sobre lo que vivimos, un poco... le digo, Ana, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Vale, primer consejo. Tú le puedes decir a él todo lo que a ti te parezca que está regular, con cariño siempre. Dentro de lo que él escribe, ¿hay esa confianza? Seguro que sí. Vale, si hay esa confianza, puedes empezar a plantear cómo escribir. Bueno, yo te pregunto. Vale, pero es que esa es la base, porque si no hay una buena comunicación, al final eso es un Tiene desastre. que haber complicidad, vamos. Sí, entonces, yo lo que te recomendaría es el único método que yo conozco, que es estructurar muy bien la historia y reparte las tramas. Y luego hay que revisar Vale. y llegar a acuerdos, siempre llegar a acuerdos. ¿Y ahí pelea? No me extraña Claro, que se parara hombre, y- nos separamos, ya estamos separados. Pero que a ver, yo, por ejemplo, yo no me veo haciendo eso porque yo, cuando nosotros escribimos, escribir es como jugar a Dios. Por ejemplo, yo veo una diferencia entre escribir novela y guión. Cuando escribes guión está muy encorsetado, cada página es un minuto. Esto se puede hacer, hay presupuesto para esto, y en una novela pasa lo que, perdón, a mí me sale de los cojones. O sea, como si quiero poner 100.000 naves extraterrestres No hay límite de o que presupuesto. no hay límite absoluto. Entonces, claro, esa absoluta libertad que tienes tú, yo a lo mejor si tuviera que estar coordinándome con alguien, yo creo que a mí se me daría más, me resultaría difícil. Yo lo veo difícil. Te da, Aunque también, bueno, será acostumbrarse. al final es un poco, de todas formas, también es que David y yo empezamos a escribir juntos de una manera orgánica, es decir, él tenía unos relatos que venía, me leía y tal y cual cuando estábamos en la universidad, imagínate más paleolítico y qué tal. Pues, y entonces él venía con esos textos, luego me dijo, ay, pues tengo una idea para una novela, la comentaba, yo le decía, y empezamos a escribir así, es decir, no surgió por, vamos a hacer una novela, sino que fue algo como que fue surgiendo y fuimos haciendo nuestro método en función de ensayo y error, lo que nos iba funcionando, y al final pues ya un poco haces la mecánica. Sí, pero sí empezaste, pero cogiste más, ¿no? Pero ensayo y error, cosas que nos funcionaban, que no nos funcionaban, y así fue, o sea, la primera novela fue un desastre. Fue un desastre porque pues, cada uno aportaba y tal, y no había como una dirección, entonces, pero luego pues ya pasa al final, que te funciona al final. Pero igual que la Claro, escritura. yo me imagino eso que dices tú, de tener confianza para poder decir, imagínate que empiezas con un colega y dices, bueno, es que te pues, oh, sabía que me la tenía guardada porque me enrollé con la fulanita, que no, y el otro, Lo sé, pues, esas cosas. La crítica siempre con cariño. Siempre con cariño. Una pregunta por aquí. Sí. Quería preguntaros cómo os veis a vosotros mismos como observadores en la vida. Si sois personas que, para poder verter luego en el papel todo lo que vertéis, ¿cómo funcionáis en el día a día en esa capacidad de observación? Si dedicáis tiempo o no dedicáis tiempo. ¿Cuál es vuestra memoria y vuestra capacidad para el día a día ser capaces de asimilar tanto para luego verterlo? Yo creo que uno vive un poco desdoblado, porque por un lado él está en el juego con todo el mundo y por otro lado está viéndolo un poco desde fuera, ¿no? Y lo cual a veces te crea cierta esquizofrenia, pero te habitúas a vivir con eso. Es como cuando estás un poco mucho pensando en escribir, tú estás con los oídos o las antenas puestas para captar cualquier historia que haya por ahí que te pueda servir, ¿no? Vives como esa especie de esquizofrenia entre una persona normal, entre comillas, y otra que está creando historias y que lo ve un poco desde fuera todo, ¿no? Yo creo que todos somos curiosos, ¿no? La curiosidad es algo innato en la gente que escribe
te interesa todo, te fijas en las cosas, pero no quiere decir que luego las vayas a escribir, ¿no? Siempre vamos, como dice Manolo, un poco con las antenas puestas, porque de pronto captas una historia. También, no sé si a vosotros os pasa, yo allí en las tiendas y en el mostrador de la mercería sí me llega gente a contarme historias para que las escriba, ¿no? Es que eres muy conocido en el pueblo. Pero, es que, pero eso es constante, ¿eh? Tú vas a una presentación de libro y te viene uno, oiga, le voy a contar lo que le pasó a mi tío con la bicicleta en la hierba que digo. Yo no digo que eso no sea importante, claro, escríbalo usted, si usted ya tiene una historia que contar. Una historia te tiene que enamorar, ¿no? Yo creo que si tú no estás enamorado de la historia que estás contando, difícilmente vas a conseguir trasladar ese enamoramiento al lector, ¿no? Mucho tiempo después, cuando lea esa obra. Pero sí se da mucho eso. Y bueno, vas tomando notas, que no sabes al final en qué van a terminar. Hay gente que es más ordenada, como Manolo, sí sé que es bastante ordenado con sus notas y lleváis sus libretitas y tal. Bueno, y lo más... En ese sentido yo estuve llevando durante 2 años un diario que publicaba semanalmente en La Opinión. Los domingos era la página de atrás del periódico. Entonces, claro, durante esos 2 años mi vida estaba muy condicionada al diario. Porque yo todo lo que me estaba pasando, las conversaciones que... Por ejemplo, ahora estaría aquí y estaría pensando cómo contaría esto para el diario. Claro. Y es más, a veces para alimentar el diario hacías cosas que normalmente no harías. Hacías más viajes, te invitaban a cosas que no hubieras ido, te venga, voy para allá. Aguantaban no aguantaría. O sea, te condiciona mucho, una experiencia gratificante porque al final vas extrayendo literatura de la vida cotidiana. Y en un momento dado también agotadora. Digo, bueno, ya está, no quiero pensar que voy a escribir de lo que ha pasado hoy. Pero es como las influencers. Mi hijo es influencer, y yo creo que ya también está un poco condicionado que todo lo que influencer tiene 300.000 seguidores, que todo lo que hace está un poco condicionado a colgarlo en los reels, ¿no? Ya es como esa distorsión que estamos sufriendo todos, que lo hablábamos el otro día, que ya no viajas solo por viajar, viajas para contarle a todos que has viajado, y para colgar las fotos en las redes y para mandarse a no sé qué. Es un poco una distorsión en la que estamos todos metidos. Como aquel meme que dice, cuando teníamos 24 fotos en un carrete íbamos a hacerle fotos a la comida por los cojones. Que encima no sabía la gente iba a salir. A ver, si nos está echando el tiempo encima, una última pregunta. Nos quedaríamos toda la tarde con vosotros porque estamos también, ¿verdad? Qué maravilla. Pero una última pregunta y os dejamos emplazados para venir en otra ocasión a hacer un segundo capítulo, o juntos los 4 o por separado. La verdad que os queremos aquí otra vez en la biblioteca. Una última pregunta. A ver, una última pregunta. Vamos a ver, yo trabajo aquí en la biblioteca y entonces me ocupo de comprar los libros, que te dejaré. Imaginaos que tengo dinero solamente para comprar un libro de cada uno. A ver, enunciaros. ¿Cuál compro? A mí particularmente, se lo he dicho a mi mujer alguna vez, escribí un libro que era un viaje por Sierra Morena, que se llama La Frontera Interior, que además ganó un premio internacional de literatura de viajes. Y en ese libro conseguí convertir un viaje aparentemente anodino de 8 días en algo casi épico, ¿no? De cierta forma. Y haber conseguido eso a mí y luego ha tenido muchos lectores, incluso gente que ha ido a hacer esas rutas con los coches y tal. Aunque dudo con otros, pero creo que sería La Frontera Interior. Que me he quedado traumatizado porque dice La Frontera Interior en 2020, hace 2 años ya de la presentación del libro, wow, que me he quedado hecho polvo, digo, ¿cómo pasa el tiempo? Un libro. Yo, hombre, que esté acamentado. Yo para mí que fui a la presentación la semana pasada. Sí, que está ahorita. ¿Cuál has dicho? No, yo, hombre, que esté ahora que se pueda comprar, pues te diría que el último, es el último que hemos escrito David y yo, y probablemente sea el último que escribamos David y yo, que es el de Aramat, ¿no? Que está ambientado en Ucrania y con los vientres de alquiler y tal.
pero os diría que el siguiente que voy a publicar yo sola. Perdona, ¿cómo has dicho el título? El título... Pues es que no tiene título porque, o sea... No, perdón, el del último que has escrito con David. Aramat, sí. Ese es un viaje así más épico, una aventura y tal, de una madre que va a buscar a la madre gestante, como se le llama, en Ucrania, ¿no? Porque ha estallado la guerra y no sabe de ella. Es una de las cosas que quería preguntaros lo de vuestro último libro, pero bueno, puede ser también el libro que estáis escribiendo. Yo es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque cuando escribes un libro, siempre es el libro que quiere escribir, ¿no? Y más en nuestro caso, que no tenemos necesidad de escribir. ¿Qué sienten más? ¿Que te costó más o que...? Pero sí que todas las novelas tuyas son como los hijos, todas han terminado. Porque una es el momento en el que la escribí, otra es el premio que gané, otra es lo que me divertí. Entonces yo decirte una, yo no te puedo decir una. Te pone una pistola en la cabeza. No, di una. El Imperio de Yegoro. No, es que no, mira, esa pregunta depende de la persona, depende de si es un club de lectura específico, no lo sé. Esto es como cuando te dicen una pregunta que a mí me da mucha rabia que me hagan. Díganos, véndanos por qué tenemos que leer este libro suyo. Digo, pero yo por qué te tengo que vender que leas mi libro, hostia, si quieres leerlo, léelo, que yo no te he dicho que lo leas y si no, no lo leas. Pero yo no soy Ramonet, no te digo que leas el libro. Que después te ha costado mucho trabajo y el resultado luego a ver de la pena. Yo no sé decirte una sola. O sea, depende del grupo de personas que fueran a leer. Lo cierto es que siempre de la más cara. La más cara. No, la que gana esa sagrada. La última A mí un hombre en una ocasión me abrazó en una biblioteca. Enhorabuena, lo he pasado muy bien con tu libro. Lo he pasado estupendamente leyendo 1969. Me alegro mucho, se lo diré a mi amigo Jerónimo Tristán. Un amigo mío firmó un libro de Antonio Gala. Cuando en la feria del libro firmaban los escritores, ¿os acordáis que había escritores ahí y cola y tal? Pues estaba Antonio Gala, que era la que iba a venir, y este acaba de sacar una novela con ¿cómo se llama el sello? Un sello comercial de Alfaguara. Y era como una especie de Indiana Jones, un personaje que había hecho él, arqueólogo y tal. Y estaba ahí el pobre y no firmaba un puto libro con tu editor al lado, que eso pasa a veces. Y no firman el libro y el Antonio Gala, las vallas que iban, venían para la seguridad. Y viene una señora mayor, que esto siempre lo hace la señora mayor, y dice, Tommy, fírmeme el libro. Porque el tío dice, que firmó un libro. Dice, ya, perdone señora, dice, este libro es de Antonio Gala. Dice, ya lo sé. Pero es que yo no soy Antonio Gala. Dice, ya, pero él tiene mucha cola. Yo no le puedo firmar. Dice, usted no está aquí para firmar, firme. Yo firmó un libro de Antonio Gala. Se volaba un poco. Y otra cosa que te pasa mucho cuando estás firmando, que estás allí firmando, un gilipollas ahí sentado. Hay sitios donde firman mucho y hay sitios donde no firman una mierda. Estás ahí con una cara de gilipollas y estás allí y de pronto estás ahí sentado y una persona y te perdone. En la sombra del viento, ¿qué precio tienes? Digo, señora, eso lo para todos, pero además es que eso evoluciona con la tarde. Hace que dice, señora, que yo no soy el librero, que yo estoy aquí firmando el libro. Pero luego ya cuando va pasando la tarde dice, 14,95 con el descuento. Un libro es un castigo, ¿no? No, es mucho. No. A ver, mira, nosotros que tenemos un trabajo de francotiradores, que tú estás solo el 99,9% del tiempo, que no sabes si te van a publicar lo que estás escribiendo, que haya gente que se lea lo que tú has escrito y le guste, y que se hayan gastado un dinero y hayan empleado una parte de su tiempo para que tú lo saques más que todo el día. Cuando vas a firmar, la gente suele ser muy amable, la gente le gusta hablar, tienes que intentar dedicarle un ratito a todo si puedes, y la gente da mucho gusto porque como nunca verá a nadie que no tiene feedback, pues cuando viene alguien y dice, me ha encantado, no sé cuánto, te da un gusto que eso no se va a dar con dinero. Es maravilloso. Lo que es malo es firmar poco ahí, porque está el librero al lado y tú podés. Sí, eso es una putada. ¿Ves? Esa es la ventaja de escribir a cuatro manos, que tiene con quién hablar. Claro. Exacto.
Bueno, pues es que ya Bueno, hablamos de 10 hay minutos. Asier, un chico que trabaja, hace comunicación, ¿no?, literaria en Bilbao, y casi todas las editoriales, muchas lo contratan de freelance. Cuando vas a hacer prensa en Bilbao, te llevan por allí este tío así, bajito, gordito, así con una cachaza, y te cuenta una anécdota buenísima. Y este llegó una vez, bueno, no sé si lo conociste, Peter Berlin era un tío alemán, gordo, grande, que tenía una serie llamada Los Hijos del Grial, que vendió la Intemperata, que a mí me molaba porque era todo el rollo ese de los templarios y Jesucristo, tu hijo, bueno. Y este lo llevó una vez allá a firmar y hostia, y no había nadie. Y entonces se fue al restaurante de al lado, donde habían comido, que era amiga suyo, y me echamos un cabrito, estuvo a los cocineros y a los camareros. Peter Berlin ya firmaba el libro y decía, como diciendo, este tío me suena. Para que el autor firmara, el autor internacional, joder, por lo que sea, porque Bueno, pues la verdad es que hemos pasado una tarde, nos quedaríamos aquí tarde hasta altas horas de la noche, pero bueno, la biblioteca la cerramos dentro de un ratito y nos encantáis los cuatro. La verdad es que ha sido una tarde maravillosa y de verdad que os emplazamos a que volváis de nuevo, de uno en uno, o los cuatro, o en pareja, o como queráis. O sea, que ya no se va, o sea. Mañana sigue. Entonces, muchísimas gracias, nos hemos encantado a los cuatro, que lo hemos disfrutado. Nos han quedado preguntas a todos. Yo tengo aquí un montón de preguntas, pero bueno, como los clubes de lectura que se lo han leído y tienen un nivelazo los clubes que... Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Alguien sabe cómo ha quedado España? Hostia, no ríais. No, Ahora, a ver, no nos importa. Pasa que como no hay cobertura, no lo podemos saber. Así que muchísimas gracias. Ha sido una delicia.